How boys, how are you? Welcome to our second class of the week. I hope you are passing a great morning, and let me tell you, I saw your homework doing wonderful. I am very proud of you. Estoy muy orgullosa de todos ustedes porque han hecho las tareas geniales. Bueno, empecemos entonces con la clase de hoy. ¿Se recuerdan que en la clase anterior, in the previous class, we saw about family members? Vimos acerca de miembros de la familia, ¿sí o no? Perfecto. ¿Y quién se recuerda cuáles fueron los que vimos? ¿Qué miembros de la familia fueron los que se dieron en la clase anterior? ¿Quién se recuerda? Pensemos. Muy bien, sí, vimos abuelo, grandfather, grandmother, uncle, and aunt. Very good. Okay, what are we gonna sew now? Easy. Today we're gonna sew one extra member of the family. Vamos a ver el siguiente miembro de la familia, que serían, ¿cómo se llaman los hijos de nuestros tíos? Our uncle's sons. Yes. Serían cousins. Repitamos. Cousin. Otra vez. Cousin. Very good. Y vamos a ver lo que es también los tipos de casas o los lugares donde vivimos. There are some families that live in houses. Hay unos que viven en... Y hay otros niños que viven en apartment. ¿Sí? Vamos. House. 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 Excellent. Ahora vamos con el otro. Apartment. 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 Good job. That's good. Okay. Well, now, some families, algunas personas o algunas familias, ellos tienen pets. ¿Y qué son pets? Perfectos. Mascotas. Excelente. Muy bien. ¿Y qué tipo de mascotas se pueden tener en una casa? Pensemos. Very good. We can have cats. What else? Yeah, good job. We can have fish. A fish, yeah. And birds. Also, we can have birds in the house. Muy bien. Podemos tener pajaritos, perritos de mascota y podemos dos. Perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, volvamos a repasar el vocabulario de hoy, ¿sí? Cousin, cousin, cousin. Very good. House, house, house. Good job. Number 3, apartment, apartment, apartment. Good job. Pets, pets, pets. Ahora vamos a ver qué mascotas son las que hay. Dog, cat, bird, fish. Great job. Okay, now what are we gonna do? Easy. We are gonna work with our crayons. Yes? Remember, we are on the page 31. Yes? We are on the page 31. Well, you're gonna use your crayons. Please match with different color for each one. Yes? Vamos a hacer una cosa. Vamos a circular, ¿sí? De rojo al cousin, a los primos, ¿sí? De color verde vamos a circular la house. De color naranja vamos a circular el apartment, ¿yes? Y vamos a circular de color purple a los pets.
right? Okay, let's start. Let's start with the exercise right now. Okay, well. Where is the cousin? Where is the cousin? Very good. Is the cousin. Good job. Where is the house? ¿Dónde está la casa? Very good. This is the house. Next question. Where is the apartment? Excellent. The apartment is here. And where are the pets? Excellent. We got 1 pet, 3 pets, and 4 pets. Good job. Well, what are we gonna do now? Oh, which is gonna be your homework? Please pay attention. I'm gonna say it. Stay with mommy or stay with daddy, okay? Well. Hello, how are you? Okay, now we are gonna do the homework. Ahora vamos a hacer la tarea, ¿de acuerdo? ¿De qué se va a tratar la tarea? Sencillo, ¿sí? En una hoja, ustedes van a dibujar. Yes? You're gonna draw your mother, your father, your grandma, and your grandpa. Yes? Van a dibujar a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a sus 2 abuelos, abuela y abuelo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a dibujar también dónde nosotros vivimos. Vamos a dibujar si es una house or is an apartment. Vamos a dibujar si es una casa o es un apartamento, ¿de acuerdo? Luego de que terminemos de hacer esos dibujos, vamos a dibujar a nuestros primos, our cousins, yes? Si tenemos 2, vamos a dibujar 2. If we have 3, we're gonna draw 3. Or if we get 4, we're gonna draw 4 cousins. And it's how we're gonna do it. Later, we are gonna draw or we're gonna paste which pets do we have in home. Vamos a dibujar o vamos a recortar las mascotas que nosotros tengamos en casa, ¿sí? Y ya saben qué tipo de mascotas son las que podemos usar o las que son las que tienen que estar en casita. There is dog, cat, birds, or fish. Okay. When you finish to make your draw, you're gonna ask mommy or you're gonna ask daddy, yes, to take a picture of your draw. And later, you're gonna convert to PDF and upload to the platform. Okay? Well, and that is the class, my sweetheart. On the next class, we are gonna make something different, okay? But it's a surprise. Okay? Well, I hope that you pass a great weekend. Kisses. I love you so much. Bye-bye.